y le he puesto como tema un don nadie. No lo ve tan motivador, ¿va? Bueno, quería contarles, en el manual de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas que trabajan en la jungla, ellos tienen un manual y en el manual hay cosas que ellos ponen para que los voluntarios que entran a trabajar en la selva sepan a qué cosas se van a enfrentar, ¿o no? Entonces hay algo ahí muy interesante donde dice qué hacer si una anaconda te ataca. Algo interesante, ¿no? Y vemos que si usted va a buscar ahí en internet, donde usted quiera ir a buscar un diccionario, si usted busca anaconda, se va a dar cuenta que es una de las serpientes más grandes del mundo. Pueden llegar a medir hasta 10 metros y pesar hasta 150 kilos. Se alimentan de cocodrilos, de cerdos y tantas otras cosas. Pero también se ha descubierto que han comido hasta seres humanos. Entonces ellos, reclutando a personas, les hacen saber que está propenso a este peligro. Y que usted debe estar preparado, qué cosa debe hacer cuando usted es atacado por una anaconda. Y es bien curioso, y si usted quiere apuntarlos, apúntalos, que son muy interesantes. Y dice así: si una anaconda te ataca, dice, no corras. Porque son más rápidos que el ser humano, según se ve, ellos son tremendas para correr en este caso. Segundo, inmediatamente acuéstate en el suelo, sus brazos alados y sus pies así apretaditos, su boca bien cerrada y sus piernas bien juntas. Miren qué consejo que le está dando. Prepárese. Número 3. Mantenga la boca cerrada y el cuello erguido. Así tiene que estar. Número 4. La serpiente se va a acercar y va a comenzar a tocar su cuerpo. Número 5. Después de haberlo examinado, la serpiente va a comenzar a succionarlo desde sus pies. La serpiente va a empezar a tragar sus pies primero. Eso es lo primero que empieza a tragar. Pero sobre todo usted tiene que estar tranquilo. Después va a tragar sus piernas. Ahí se va a tardar un poquito más porque son más gruesos, ¿no? Entonces ella va a hacer un poquito más de fatiga para tragarlo. Tomará su tiempo. Número 7. No se aterrorice. Esto dice el manual de las fuerzas de paz que trabajan en la selva. Estas cosas son de verdad, no es broma. Número 8. Una vez dice que la serpiente, para aquellos que se van a rolar a trabajar en la selva, ¿verdad? Vemos aquí un siervo de Dios que con gran coraje se avienta en una situación difícil donde hay no solo una serpiente, diría 2 serpientes. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de Dios, pero de los siervos que Dios usa. Y vamos a hablar un poquito de Elías. Elías
aparece en la Biblia en un momento muy difícil que estaba sucediendo, que estaba pasando en Israel. Y en ese entonces estaba gobernando el rey Acab, una serpiente terrible, y su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? Jezabel. Dos serpientes muy terribles que habían humillado y habían destruido moralmente y espiritualmente el pueblo de Israel. Y vemos aquí que un personaje como Elías se tira en medio de esta situación difícil y aparece ahí. Pero antes de que yo quiero darle un panorama de quién era Elías, yo creo que vayamos a Santiago, porque en el capítulo, el texto que vamos a estudiar está en 1 Reyes 16, 29 en adelante, 17 también y 1. Pero ahorita vamos a ir a Santiago 5, 17 y 18 vamos a leer. Lo voy a leer en una versión moderna para que ustedes lo comprendan mejor. Y dice así la palabra del Señor, se lee orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Y pidió que no lloviera. Y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez, llovió y la tierra produjo sus cosechas. Podemos ver que aquí el Señor está usando una persona común y normal como cualquiera de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. La única cosa que él se armó de valentía, de valor, y se lanzó delante de estas dos serpientes, llamándolas así. Y yo quiero que vayamos a estudiar un poquito, porque vamos a ver primero el panorama o lo que se estaba viviendo en el tiempo que vivía Elías. Porque para que nosotros nos armemos de valor, tenemos que conocer los tiempos donde estamos viviendo. Porque es fácil creer la historia, pero se necesita coraje crear la historia. Nosotros debemos ser cristianos llenos de coraje, que creamos la historia en Cristo Jesús. Y debemos conocer los tiempos y cómo menearlos para poder ser hombres de valor y mujeres de valor. Amén. Aunque si somos seres comunes y corrientes. Porque el que hace las cosas no es el hombre. Y eso es lo que me encanta de nuestro Dios. Que usa hombres y mujeres sencillos que se sujetan a su voluntad, que se sujetan a su palabra. Amén. Vamos a ir a ver un poquito lo que es el panorama en el cual él vivía. Y dice la palabra del Señor, y antes de que llegara acá, 1 Reyes 19, 29 en adelante, habla también de la palabra del Señor de Zimri. Zimri fue un rey de Israel que fue uno de los que menos gobernó. ¿Sabe cuánto gobernó? Su reinado duró 7 días. Así era. El rey Ela gobernaba en su tiempo y Zimri era su siervo general de su ejército. Si usted lo va a leer, está en el 15, capítulo 16. Del 8 en adelante está. Si usted, eso lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa. Solo le voy a contar un poquito la historia para que ustedes vean. Ahí está. ¿Ok? Y Zimri vino a su señor y lo asesinó. Esa era la época donde estaba viviendo
Elías. Zimri asesinó al rey, pero dice la palabra de Dios, escuche bien, en el 15, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gilbetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso en aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri a Gibetón, y en Gibetón todo Israel y sitiaron a Timri, Tibsra. Mas viendo Zimri toda la ciudad, se metió en el palacio de la casa del real y prendió fuego. Prácticamente él se asesinó solo. Y podemos ver que era un hombre malo. Vemos que aquí entra en acción Omri, pero no acaba todo ahí, porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo vio que pusieron a Omri como rey, dice el 21, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. De la mitad del pueblo siguió a Tipni, hijo de Gidnat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Vemos ahí un problema grande, el pueblo dividido. Pues se recuerda que el pueblo de Israel se ha dividido en el pueblo del sur y en el pueblo del norte. El pueblo del norte había sido gobernado por estos acá. Dice, mas el pueblo, el 22, que seguía a Omri, pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Gidnat, y Tibni murió, y Omri fue rey. Seguramente yo pienso que alguna manita le haber dado Omri para darle muerte a este también, para quedarse gobernando. Podemos ver en qué tiempo estaba viviendo el siervo de Dios, Elías. Eran tiempos muy malos, tiempos oscuros. Y el 25 dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Y este Omri, ¿saben papá de quién era? Papá de Acab. La situación no podía ir más peor de lo que se estaba presentando. Uno asesina al rey, otro se hace rey, otro proclama rey, y uno mata al otro, y no solo, sino que empiezan a desviarse de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y aquí mismo nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos. Escuchen bien. Y ahí entra su hijo Acab. Más adelante dice, comenzó a reinar Acab, hijo de quién era? De Omri, sobre Israel en el año 30, y echó, 38 de Asa, rey de Judá. Entonces él empezó a reinar. Y podemos ver cuando el rey Salomón quiso hacer amistades, por decir así, con los pueblos que estaban alrededor. Se casó con las hijas de los pueblos, por ejemplo, la hija de Faraón, y así de los de Amón, etcétera, etcétera. Y ellas lo que hicieron fue que llevaron sus idolatrías, sus dioses, y lo llevaron al pueblo de Israel. Pero no así Acab con su mujer. Según él, porque esta mujer, Jezabel, era hija de un rey de los fenicios, y los fenicios eran adoradores de Baal. Pero ella no solo
llevó sus dioses y hizo tantas cosas, sino que obligó al pueblo a que adoraran esos dioses. Y no solo hizo que los adoraran, y a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, que sí adoraban a Dios, a Jehová, ella empezó a matarlos. Y usted dirá, ¿y cuándo empezamos a hablar de Eliseo? Yo lo que quiero es que ustedes primero se concentren en la situación en la que él estaba viviendo, para que después hablemos un poquito de Eliseo. Ya llegaremos ahí, no se preocupen. Amén. Vemos aquí, dice el 32, e hizo altar a Baal. Estamos hablando de acá, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Cuentan los historiadores que era un templo gigante, que podían entrar todos los adoradores de Baal. Pues se puede imaginar qué grande era el templo que había hecho. Hizo, explicar un poquito con respecto a eso. Acab significa literalmente como su padre. O sea, era igualito como su padre en hacer maldades. ¿Están entendiendo o no? Y Jezabel, escuche bien, el papá de Jezabel se llamaba Et-Baal y significa literalmente con Baal. Y él era un gran servidor de Baal. Y había un dicho fenicio, decía así: ¿dónde está Baal al que hace? ¿Dónde está el príncipe y señor de la tierra? Pero escuche bien, en fenicio, ¿a dónde está el príncipe? Se dice Isabel. Ese es el nombre y el papá de Jezabel, para honrar a Baal, le puso, ¿cómo le puso? Jezabel, la reina o hija de Baal. Prácticamente ella no solo hizo adorar a Baal, sino que ella se sentó en el trono de Israel. ¿Nos podemos imaginar cómo estaba la situación en esos momentos ahí? Muy, pero muy difícil. Y Baal tenía tantas, decían que eran tantas cosas, incluso el pueblo decía, ellos enseñaban que Baal cabalgaba las nubes. Y que Baal era el que hacía caer lluvia del cielo. Y si usted se da cuenta, dice que también hizo una estatua de Acera. Y Acera, ellos creían que era la madre de la tierra. Ustedes no han escuchado a gente componer canciones y decir, esto, que la tierra es nuestra madre, la madre tierra. ¿Usted no lo ha escuchado? Entonces ellos decían que cuando Baal hacía llover, oscuros, tinieblas, habían caído en idolatría, se habían apartado completamente de Dios. Y no solo, dice la palabra del Señor, seguimos aquí, y dice, hizo una imagen de Acera, haciendo así Acab más, escúcheme, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiere provocar a Dios, haga lo que Dios dijo que no hiciera, entonces iba a provocar a Dios. Y no solo, escuche bien, en su tiempo, Hiel de Bet-El reedificó a Jericó
a precio de vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Los arqueólogos han descubierto que antes tenían esa costumbre, cuando iban a edificar un templo o una ciudad o algo por el estilo, ellos agarraban a los niños y los enterraban propio en los cimientos, porque ellos pensaban que así estaban haciendo la voluntad de Baal y Asera. Prácticamente, él sacrificó a su primogénito y echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas. Anaconda diría. Y Dios usa a uno que vivía, dice, en Tisbad, en Galaad, en las montañas. Ese lugar era un lugar desierto lleno de piedras. Y si usted puede imaginarse, ¿cómo puede ser una persona que venga de un lugar desierto donde haya solo piedras, haya poca hierba, posiblemente sea un crucero o no? Que no tenía educación como los de la ciudad. Posiblemente él no iba a tratar bien al rey, porque era el rey, con el rey que tenía que tratar, ¿sí o no? Les voy a contar una anécdota, posiblemente ustedes ya la han escuchado, pero quiero contársela. En una ocasión, cuenta esta anécdota que un hombre muy valiente y muy rico compró unas parcelas, 700 hectáreas de tierra, y él quería hacerle ver a sus amigos, a sus íntimos amigos, y él los llevó a su terreno y él les enseñó todo lo que tenía en su terreno. A su rancho, una gran casa bien linda, maravillosa, pero detrás de la casa él tenía una piscina, y una piscina llena de cocodrilos. Y él dijo: no hay nada que me cause más admiración una persona llena de coraje y valentía. Porque lo que me llevó al éxito fue el coraje y la valentía. Y él dijo: el que se atreva a tirarse en la piscina y atravesar y llegar al otro lado vivo, yo le doy lo que quiera si llega con vida. ¿Usted lo haría? Sus amigos se empezaron a reír. Y entonces él dieron la espalda y se estaban dirigiendo hacia el salón donde él tenía preparado un almuerzo. Pero cuando iban a caminar escucharon ¡prá! El agua. Y vieron a uno que iba y se dejó ir y empezó a cruzar y a esquivar las mordidas de los cocodrilos. Y él se quedó asustado de ver la acción que este señor iba cruzando, y como pudo logró llegar al otro lado y salió sin ningún rasguño. Y él se quedó así, paralizado, y dice: admiro tu gran valentía y voy a cumplir lo que te digo. Pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Yo lo único que quiero saber, dijo, es quién fue el que me reempujó. Aleluya. Vemos a un hombre de Dios que aquí no tuvo nadie que reempujarlo, sino que se armó de valor y dijo: yo voy a ir, y se aparece delante del rey. Y no le dijo: oh mi rey, no se inclinó ni nada por el estilo. Y lo podemos ver en el capítulo 17. Como les dije, era un hombre rústico, era un hombre que hablaba de frente y no es que andaba con rodeos. Era un hombre de Dios y estaba seguro de lo que hacía. Y dice la palabra de Dios en el 17: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya.
Una de las cosas que tiene que hacer un hombre valiente es estar seguro que nuestro Dios vive. Aleluya. Por eso antes de empezar la reunión le dije, ¿quién vive? Cristo. Aleluya. Debemos estar seguros que Cristo vive. Y yo estoy seguro que Él vive y está a la diestra de Dios. Santo Jesús. Aleluya. Aleluya. Él se asegura. Debemos asegurar que Dios vive. Amén, sí, Señor. Y debemos asegurarnos que lo que estamos hablando está aquí. Bendito Y Dios. que no la acomodemos a como nosotros queremos. Porque la Biblia no se creó para mi voluntad, sino que la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios que vive. Dios no Aleluya. no está planificando planes. Dios ya tiene planes y los mete en obra. Gloria a Dios. Él no estaba planificando traerlo a usted. Él ya había planificado que usted iba a estar aquí. Oh, gloria a Dios. Estos tiempos malos, debemos estar seguros que estamos en la presencia de Dios. Porque si creemos que estamos en la presencia de Dios, pero no lo estamos, y no estamos basados en su palabra, es de más que se presente delante de nadie. Oh, gloria a Jesús. La gente, mire qué lindo es. Mi pueblo Guatemala, mi país Guatemala ha sido golpeado una y otra vez. El volcán explotó, el COVID está que es tremendo y dos tormentas, dos huracanes lo golpearon. Y la gente llora y llora y dice, Señor, ten misericordia. Mientras que Elías viene y le dice que no llueva. Santo, gloria a Jesús. Aleluya. Nosotros creemos que vamos a resolver las cosas con amor, ¿cómo se dice en español? Me olvidó. Suavizar las cosas. Mientras que Elías entendió que la cuestión no se iba a resolver así nomás, sino empeorando la situación. Oh, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Así tu Dios Baal hace llover? Ajá. Miremos a ver si es cierto. Que la palabra de Dios esté en nosotros y que sepamos, porque él sabía, la palabra de Dios, era un hombre de Dios y sabía que Dios iba a cumplir lo que habían dicho por su desobediencia. Gloria a Dios que vive. Aleluya. Téngalo por seguro que si Dios dijo eso, no lo hagas porque te va a suceder esto. Téngalo por seguro que sí va a suceder. Asegúrese que la palabra, que sea la palabra de Dios, porque si es su palabra, no se va a cumplir. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio 11, cuando Moisés, siervo de Dios, daba la ley, dice así: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra, y a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano y tu vino, tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Pero qué dice? Si obedecieran. Aleluya. Y él sabía, porque él estaba conectado con Dios, era un hombre de oración, era un hombre que conocía la palabra. Él sabía que en este caso, acá, no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y dice el 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Dios lo había prometido que si ellos lo hacían, escuche bien, y se encendiere el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos, aleluya, y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Era un hombre de Dios
que conocía la palabra de Dios. Aleluya. Y sabía quién estaba haciendo la voluntad y quién no estaba haciendo la voluntad. Y él no vino a quererlo endulzar, él vino a hablarle de parte de Dios. Así que Dios tiene hombres y mujeres valientes, aunque si somos don nadie, porque nosotros no somos nadie. Aleluya. Pero Él es nuestro Dios. Amén. Y nosotros a Él le servimos. Aleluya. Aleluya. Vamos a regresar al capítulo que estábamos. Y dice, cuya presencia estoy, que en tierra. Los que traen el mensaje de Dios a cada uno de los habitantes de la tierra. Y si no se arrepienten, como hemos visto, Dios no tarda su juicio. Sí, Señor. El que oiga, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Dejemos de estar viviendo como ellos viven y sometámonos a Dios como Dios quiere. Para que podamos cambiar los tiempos, debemos saber que si Dios nos tiene aquí, es para que representemos a nuestro Señor. Y aprendamos a hacerlo bien. Y usted también es representante del Señor Jesucristo. Como decía el escritor Faustino en el siglo 300, predica el Evangelio. Si te es necesario, abre tu boca. Con nuestro comportamiento, incluso los de allá afuera se deben convertir. Somos representantes de un Dios todopoderoso. Debe estar segura de eso. ¿Amén? Él se saltó a las aguas a enfrentar a este rey sabiendo que Dios vive y que él era un representante de Dios. Aleluya. Y por tercero, para que seamos hombres valientes de Dios, que cambiemos estos tiempos, el compromiso que debemos tener, que la palabra de Dios se cumpla. Pero si usted viene y dice, Dios dice esto, y no sucede, usted no es de Dios. Gloria a Jesús. No es de Dios, porque la palabra no se cumplió. Porque cuando Dios dice una cosa, se cumple. Amén. Y de esos hoy en día hay muchos falsos que toca enfrentarlos con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y cortante como una espada de doble filo. Amén. Que es en grado de discernir hasta los pensamientos. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios quiere hombres y mujeres. Usted dice, yo no soy nadie, yo tampoco soy nadie. Él es Dios. Gloria a Dios. Él es Dios. Amén. Él fue el que los amó. Aleluya. Él fue el que los amó. Él fue el que los limpió de pecados. Él fue el que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que iba a ser tu consolador. Él dijo que nos iba a aconsejar. Él dijo que no los iba a abandonar. Él dijo que iban a hablar contra de nosotros. Pero Él está con nosotros. Yo puedo ser un don nadie, pero Él es Dios que reina desde los cielos. El que dice y se cumple. Dejemos de estar jugando ya. La venida del Señor Jesús se acerca. Él dijo, yo iré a preparar morada para ustedes. Y vendré otra vez, os tomaré y os llevaré. Pablo dijo muy claramente en Efesios 5, aprovechando el tiempo,
porque los tiempos son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Romanos 13:12 dice, yo creo que lo leamos, hermano. Romanos 13:12 dice, andemos como de día, honestamente. Perdón, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Aunque si usted le dice que es un don nadie, pero Él es Dios. Y Él dio su vida por usted. Y Él dijo que regresaría por nosotros. Así que caminemos en luz, porque Él es luz. Amén. Bueno, espero que el Señor les haya hablado. Que se armen de coraje y valor. Glorioso Jesús que vive, aleluya. Sepa a quién le sirve. A un Dios vivo. A un Dios que tiene el control de todos. Que Aleluya. no se ha olvidado de su obra. Gloria a Jesús. Puesto de pie. Dice, decimos nuestro versículo aquí,